Hola, buenas noches. Mi nombre es Derek Díaz y le voy a hablar un poco sobre lo que es las piezas en el dibujo técnico. Las piezas en el dibujo técnico en sí mismas carecen de significado, ya que han sido diseñadas para que formen parte de un mecanismo, de una instalación o de una máquina, como también pueden ser figuras abstractas con todos los elementos necesarios para que nos sirvan de ejercicio. La normalización del dibujo técnico es el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. Estas normas nos permiten saber los tipos de líneas, el acotado, las escalas, las representaciones abreviadas, los dibujos, las representaciones abreviadas, los tipos de corte y vistas a la hora de dibujar y proyectar una pieza. Mientras más piezas se dibuje y a medida que aumentemos su complejidad, se nos hará mucho más fácil la interpretación de cualquier dibujo, ya sea un dibujo civil o un dibujo mecánico. A su vez, las piezas en dibujo técnico nos permiten observar y practicar los tipos de vistas y proyecciones existentes en el dibujo técnico. Muchas gracias por su atención, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Buenas, mi nombre es Miguel Jiménez y voy a exponer para el grupo C los elementos de unión, qué son, cómo se clasifican y qué tipos de elementos más o menos hay. Pero voy a hacer lo más breve posible por la cuestión de factor tiempo en el video. Los elementos de unión los agrupamos a aquellos elementos que impiden el desplazamiento relativo e inmovilizan a los elementos que van unidos. Normalmente estos suelen ir en árboles o ejes. Se dice que dos piezas están unidas cuando no existe movimiento relativo entre ellas. Existen varias clases de unión y se clasifican en soldadura, pegadas, unchadas, remachadas, atornilladas, por solape y uniones elásticas, etc. Algunos tipos de elementos de unión son tuercas, tornillos, lengüetas, pasadores, arandelas, pernos, guías, etc. Estos elementos son muy importantes porque hay que utilizarlos en la vida cotidiana como ingenieros, mecánicos, para las construcciones, porque estas son las que unen. Hola, mi nombre es Víctor Pignoni y hoy les voy a hablar sobre los elementos de transmisión mecánica. En primer lugar, se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia de un elemento a otro o a varios elementos que se encuentran en un sistema interno de una máquina. Son parte fundamental de los elementos u órganos de lo que son las máquinas, y estos se pueden clasificar dentro de un subconjunto entre los cuales tenemos los elementos propiamente dichos o elementos de transmisión propiamente dichos, como los elementos de sujeción. Específicamente tenemos que los elementos de transmisión son aquellos que se encargan de transmitir un movimiento o también lo regulan. Generalmente el movimiento generado entre dos ejes sería en una sola dirección, pero gracias, por ejemplo, a las bandas y poleas se logra efectuar este movimiento en dos direcciones. Por otra parte, vemos que la aplicación de esta transmisión mecánica lo podemos ver en distintos usos, como lo puede ser en la parte de los equipos motorizados, como por ejemplo, lo más común es en la parte de automóviles. Estos están formados por un conjunto, por lo menos de la parte de la caja de cambios, un grupo de engranajes que lo conforman y forman sus sistemas, así como también del motor, las partes de la rueda, entre muchos otros que ayudan a la transmisión de este movimiento, de la potencia, entre los elementos que conforman a un vehículo. Además de esto, podemos verlo en vehículos como los trenes, incluso las bicicletas, y más allá también como en equipos o estructuras como lo son los molinos de viento y de agua. Con respecto al diseño, al dibujo de esto, la representación dentro de los planos, podemos ver que se efectúan
más que todo en sus manuales y planos, se muestran sus dimensiones respectivamente, y si es necesario se hacen cortes para mostrar las partes internas de estas piezas con un poco más de detalle, así como se puede visualizar en las imágenes. Y además, haciendo uso de los software actuales, podemos representar de forma más fácil dentro del plano estos diseños, así como también en su forma tridimensional, mostrando de una forma más fácil su acoplamiento y funcionamiento de cada una de estas partes. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Blanco, integrante del grupo C. Vengo a explicarles un poco sobre lo que es el resorte y los tipos de resorte. Se conoce como resorte o muelle, también es un nombre conocido en algunos países, a un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir una deformación permanente. Cuando cesa la fuerza o la tensión a las que es sometido, se fabrican con una gran diversidad de formas y dimensiones, utilizando materiales muy diversos, tales como el acero al carbono, el acero inoxidable, acero cromo silicio, cromo badanio, bronces, plásticos o materiales que representan las propiedades elásticas. Dicho resorte lo podemos conseguir, creo que en absolutamente todas las máquinas, y a nivel industrial, a nivel doméstico, y como bien dice la definición, es el encargado de almacenar toda la energía y no deformarse. Ya una vez que se termina de aplicar la fuerza, él vuelve a su estructura original. Por ende, es uno de los fenómenos físicos, o uno de los donde más se puede apreciar la ley de Newton, y es una de las cosas más importantes que tenemos actualmente en todos los ramos de las ingenierías, tales como la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, y hay de todo tipo de resortes en esos campos.